2 Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. La emigración y la guerra son las dos caras de la misma moneda. Como se ha escrito, la mayor fábrica de emigrantes es la guerra. Y, de una manera u otra, también porque los cambios climáticos y la pobreza son, en gran medida, el fruto enfermo de una guerra sorda que el hombre ha declarado, a una más equitativa distribución de los recursos, a la naturaleza, a su propio planeta. Hoy el mundo nos parece cada día más elitista, y cada día más cruel con los excluidos y los descartados. A los países en vías de desarrollo se los sigue dejando sin sus mejores recursos naturales y humanos para provecho de unos pocos mercados privilegiados. Mientras que el desarrollo auténtico es inclusivo, fecundo, mira hacia el futuro y hacia las nuevas generaciones, el falso desarrollo exclusivista vuelve a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, siempre y en todas partes. Y a los pobres no se les perdona nada, ni siquiera su propia pobreza. No pueden permitirse la timidez o el desánimo, se los considera amenazas o gente inútil, no se les consiente ver el final del túnel de su miseria. Hasta se ha llegado a plantear y llevar a cabo una arquitectura agresiva, con el fin de librarse de su presencia, de no verlos incluso en las calles. Pueden construir muros y atrancar las puertas para creerse protegidos de cuantos se encuentran fuera. Pero no será así siempre. El día del Señor. Como describen los profetas, Am 5, 18, Is 2 a 5, Gal 1 a 3, destruirá las barreras creadas entre países y cambiará la arrogancia de pocos por la solidaridad de muchos. La condición de marginación en la que son vejadas millones de personas no puede seguir durando mucho tiempo. Su grito crece y abarca toda la tierra. Como escribía el padre Primo Masolari, uno de los grandes párrocos de Italia, rostro profético, luminoso e incómodo, de un clero no clerical, el pobre es una protesta continua contra nuestras injusticias, el pobre es un polvorín. Si lo prendes, el mundo estalla. No se puede eludir la apremiante llamada que la palabra de Dios hace a los pobres. Ahí donde se dirige la mirada, la brújula de las sagradas escrituras señala a los que no tienen lo necesario para vivir, a los oprimidos, a los postrados en la tierra, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al emigrante. Con ese innumerable grupo, Jesús no temió identificarse, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis, Mt 25, 40. No a los más semejantes, no a mi grupo, sino a los más pequeños, hambrientos, sedientos, desnudos. Huir de esa identificación equivale a diluir la revelación, falsear el Evangelio, convertirlo en folclore y exhibición, en no presencia. Porque para los cristianos no existe un primero, que no sea el de, los últimos serán los primeros. Los últimos, que todos los días le piden a gritos al Señor que los libere de los males que los afligen. Los últimos del extrarradio existencial de nuestras ciudades. Los últimos engañados y abandonados en el desierto hasta morir, los últimos maltratados, torturados y violados en los campos de detención, los que desafían las olas de un mar despiadado. Hoy las guerras tienen lugar en ciertas partes del mundo, pero las armas que se emplean en ellas se fabrican en otros lugares, los mismos que después rechazan y expulsan a los refugiados que las armas y los conflictos han creado. Mi abuelo Giovanni fue quien me enseñó lo que es la guerra, cuando yo era un niño. Sus labios me contaron por vez primera aquellas historias dolorosas. Durante la guerra, mi abuelo combatió en el río Piave. Con 20 años, de 1,66 m de estatura, moreno, pelo rizado, ojos castaños, quedó exento, por insuficiencia torácica, en la revisión médica, era junio de 1904. Al muchacho lo dispensaron de los 3 años de servicio militar y regresó a casa, a su Portacomaro, y 2 años después, a principios de 1906, se trasladó a Turín, para trabajar primero como chico para todo en la tienda de telas del tío Carlo, uno de los primeros que dio el salto a la ciudad, y luego en una cafetería. Licorista, se decía entonces. Una historia pareja a la de muchos otros jóvenes de la época, que coincide con el nacimiento de los primeros grandes centros industriales y el abandono del campo para buscar la emancipación y la liberación en las ciudades, tratando de huir de un presente de penurias y privaciones.
Pero cada emigrante tiene su lugar en el alma, y para los Bergoglio ese lugar fue siempre la granja de Portacomaro, con pronunciadas cuestas y bosques de avellanos. También por eso, en febrero de 2001, apenas unas horas antes de que Juan Pablo II me nombrara cardenal de Buenos Aires, fui por carretera a Bricco Marmorito por última vez. Vi las colinas, los viñedos, la gran casa. Hundí las manos en aquella tierra y extraje un puñado. Ahí había nacido mi abuelo, ahí había muerto su padre Francesco, ahí se hundían nuestras raíces. Siendo papa, he regresado a Portacomaro, por el 90º cumpleaños de mi prima Carla, a su casa. Con ella y mi primo Elio comimos agnolotti y bebimos grignolino, el vino típico de la zona. De vez en cuando los llamo, hablamos en piemontés, el primer idioma que aprendí. A lo mejor Elio está en el club de bolos y entonces charlo un poco con todos. Ahí sigo siendo Giorgio. Sin embargo, fue en la ciudad donde Giovanni conoció a Rosa, mi abuela. Rosa Margarita Basalou tenía los mismos años que él y también era inmigrante. Había nacido a los pies del santuario del Todocco, en Piana Crixia, provincia de Sabouna, entre Liguria y Piamonte, y había llegado a Turín de niña, porque la familia era numerosa, la octava de 9 hermanos, fue confiada a su tía materna Rosa, encargada de la portería de un edificio del centro con su marido Giuseppe, que era zapatero. No había sido una decisión fácil para sus padres, Angela y Pietro, mis bisabuelos. Lo pensaron y lo hablaron largamente, incluso con el párroco y la maestra, y, al cabo, con el consejo de todos, se decidieron, aquella niña despierta, curiosa, inteligente, que pese a las dificultades de la vida parecía tan predispuesta al estudio, debía al menos acabar la escuela primaria y tener un futuro mejor. Con 8 años, Rosa había afrontado un viaje de más de 140 kilómetros, se había marchado de su tierra a aquella gran ciudad donde las calles y las plazas parecían enormes, las casas estaban pegadas unas a otras y las luces de las farolas parecía que no se apagaban nunca gracias a ese invento llegado de París que se llamaba electricidad, un prodigio que movía los tranvías sin necesidad de que los arrastraran los caballos. Los tíos no habían tenido hijos y ambos superaban los 50 años, recibieron a la pequeña con alegría, como si fuese su propia hija. Mi abuela le guardaría siempre mucho cariño a su tía Rosa, así como a sus padres y a sus hermanos, por supuesto, y ya desde el otro lado del mundo siguió manteniendo contacto con todos ellos mediante cartas, noticias, fotografías. En el Turín de principios del siglo XX, cuando mi abuelo la vio, era una chica menuda, de pelo castaño y ojos grandes como su valentía. Era costurera. Los dos jóvenes se enamoraron y el 20 de agosto de 1907 se casaron en la iglesia de Santa Teresa. Se fueron a vivir a 2 pasos de esa iglesia, y, cuando al año siguiente, el 2 de abril de 1908, nació su primer hijo, Mario Giuseppe Francesco, mi padre, ahí lo bautizaron. Quise parar para rezar en esa pequeña joya barroca que fue tan importante para mis abuelos y para mi padre cuando, en junio de 2015, fui en visita pastoral a Turín para la ostensión de la Sindone. Besar aquella fuente bautismal fue, de algún modo, como regresar a casa. Ahora, el abuelo Giovanni tenía esposa y un niño. Él y la abuela ya se habían enfrentado con valor a muchos dolores. Eso no los libraría del estallido del conflicto mundial, en la década siguiente. La bestia de la guerra no dejaba de exigir nueva carne, por lo que también los reservistas del ejército fueron llamados. Ya tenía 30 años. La tradotace parte da Torino a Milano non si ferma più ma la va directa al PIEIB, cimitero della Gioventù, 1, al abuelo se le asignó la matrícula 15.543, el examinador lo describió como un joven de mandíbula redonda, como es la mía, y nariz afilada, de profesión, cafetero. Su tórax no había cambiado, pero esta vez para los encargados del reclutamiento eso no parecía constituir un impedimento. A principios de julio de 1916 fue asignado al 78º Regimiento de Infantería, con base en Casale y Monferrato, y en noviembre fue enviado a primera línea en el PIEIB Elisonzo, en la frontera entre Italia y Eslovenia, al norte de Goricia,
en la zona del monte Sabotino. En ese mismo monte, con el 28º de artillería, el padre Masolari había perdido hacía poco a su único hermano. El abuelo estuvo en las trincheras muchos meses, en el infierno de batallas cada vez más duras. Aprendí muchas cosas de sus relatos. Incluso las canciones irónicas contra los peces gordos del ejército, y contra el rey y la reina. Il general Cadorna ha escrito alla Regina, se vuoi veder Trieste te la mando in cartolina. Baam al rombo del cannon. Il general Cadorna si mangia le bistecche e ai poveri soldati si aida castagne secche. Il general Cadorna e le mangia e le beve e le dorma e il povero soldato va in guerra e non ritorna. Il general Cadorna faceva il carrettiere e per asinello aveva Vittorio e i Manuelei. Baam al rombo del cannon. 2. Hubo quien, como un sargento de permiso, un joven albañil de los valles de Bérgamo, por haber cantado algunas de esas estrofas, fue condenado a 6 años de reclusión militar por los delitos de derrotismo e insubordinación. El abuelo me habló del horror, el dolor, el miedo, de la absurda y alienante inutilidad de la guerra. Pero también de los episodios de fraternidad con las tropas enemigas, entre infanterías integradas en ambos frentes por campesinos, obreros, trabajadores, gente humilde que se contaba chistes, con el lenguaje de los gestos y de la mímica, y con lo poco que conseguían decir en el idioma del otro. O bien un poco de tabaco, un trozo de pan, cualquier cosa, se inventaban como fuera pequeñas treguas para aliviar los tormentos y la alienación de la vida de trinchera. Siempre con mucho cuidado, por supuesto, a escondidas, porque los mandos podían reaccionar ante esos gestos de humanidad con extrema violencia, incluso con fusilamientos, y en algunos casos llegar a enviar a la artillería contra sus propias tropas, a sus propias trincheras, para evitar contactos entre soldados que, conforme pasaban los meses y los años, comprendían cada vez más que los enemigos, vistos de cerca, mirados a los ojos, no se parecían a esos monstruos deformes que describía la propaganda bélica. Eran unos pobres infelices como ellos, con la misma mirada cansada y asustada, hundidos en el mismo barro, que padecían las mismas penalidades. De tu misma condición, pero con un uniforme de otro color, dice la letra de un cantautor italiano. Que deja una guerra. Su macabra contabilidad, ante todo. Al final, solo en el regimiento de mi abuelo, el 78º, hubo 882 muertos, 1573 desaparecidos y 3846 heridos, sus camaradas, compañeros, amigos. Los mandos parecían enloquecidos, escribió en sus memorias otro piamontés, un teniente que estaba en la vanguardia del Isonzo con el 68, adelante. No se puede. ¿Qué más da? Adelante de todos modos. Era una borrachera. Las órdenes se daban desde lejos, y el espectáculo de la infantería que avanzaba, visto con prismáticos, debía de ser apasionante. Los generales no estaban con nosotros, solo habían visto la alambrada en las esquinas de sus despachos. Las municiones que nunca faltan son los hombres, anotaba por su parte, con cínica brutalidad, el jefe del Estado Mayor, el general Cadorna. Mientras, otro alto oficial informaba con dramatismo al gobierno, en el Isonzo están muriendo auténticas riadas humanas. En todo el conflicto mundial hubo millones de víctimas. La mitad de los soldados movilizados murieron, fueron gravemente heridos o desaparecieron. Y, entre civiles y militares, se contabilizaron al menos 15 millones de cruces, según los cálculos más prudentes. Sin embargo, esa cifra puede incluso cuadruplicarse si se tienen en cuenta los efectos de la gripe española, la epidemia que, de manera trágica, coincidió con la guerra, como con mucha frecuencia sigue pasando aún hoy en los conflictos. Al final, fue realmente una enorme e inútil masacre, como denunció el Papa Benedicto XV en su afligida carta a los jefes de los países beligerantes. El suicidio de un continente, dijo. El abuelo se salvó y, tras estar en el noveno de los Bersaglieri de Asti, dejó los campos de batalla. En diciembre de 1918 lo licenciaron definitivamente,
le dieron un certificado de buena conducta, y le pagaron 200 liras. Más o menos 300 euros de hoy, el premio por no haber muerto. Habían pasado 3 años cuando pudo por fin reunirse de nuevo con la familia. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Sal 120, 6. Como muchos otros abuelos de Italia y de Europa, volvería a la vida 2 veces, como veterano de guerra y superviviente primero y como testigo después, en beneficio de sus hijos y nietos. ¿Qué más deja una guerra? Injusticia que se suma a más injusticia. Resuenan en la mente las palabras que don Lorenzo Milani, cura y maestro, un ser extraordinario, educador revolucionario, escribió con sus muchachos. En 1965, de modo que hemos abierto nuestros libros y recorrido 100 años de historia italiana en busca de una guerra justa. No tenemos la culpa de no haberla encontrado. Cuando nosotros íbamos a la escuela, nuestros maestros, que Dios los perdone, nos engañaron miserablemente. Algunos de ellos se lo creían de verdad, nos engañaron porque a ellos también los habían engañado. Otros sabían que nos engañaban, pero tenían miedo. La mayoría tal vez solo eran superficiales. Según contaban, todas las guerras se hacían por la patria. Nuestros maestros se olvidaban de señalarnos algo evidente, a saber, que los ejércitos marchan a las órdenes de la clase dominante. No puedo dejar de señalar a mis chicos que sus infelices padres sufrieron e hicieron sufrir en la guerra para defender los intereses de una pequeña clase, de la que ni siquiera formaban parte, y no los intereses de la patria. Algunos me acusan de haber faltado al respeto a los caídos. No es verdad. Respeto a aquellas infelices víctimas. Justo por eso me parecía que las ofendía si elogiaba a quienes las habían mandado a morir y después se habían puesto a salvo. Por otro lado, el respeto a los muertos no puede hacer que olvide a mis hijos vivos. No quiero que ellos tengan este trágico final. Si un día saben ofrecer su vida en sacrificio, me sentiré orgulloso de ellos, pero que sea por la causa de Dios y de los pobres, no por el señor Saboya o el señor Krupp. Que deja, insisto, una guerra. Por norma, los gérmenes para un nuevo conflicto, para otra violencia, para otros errores y horrores. Muchos historiadores ponen de relieve que, de distintas maneras, el régimen nazi y el ultranacionalismo, en varias regiones europeas, no son más que producto del conflicto previo. Y tampoco hoy la carrera armamentista, la extensión de las zonas de influencia, las políticas agresivas y violentas conllevan estabilidad. Jamás. No existe la guerra inteligente, la guerra solo sabe causar miseria, las armas, únicamente muerte. La guerra es idiota. Es algo que la gente casi siempre ha comprendido, la gente no es idiota. Albert Einstein escribió: aprecio tanto a la humanidad que estoy convencido de que este fantasma maligno habría desaparecido hace mucho tiempo si el sentido común de los pueblos no hubiese sido sistemáticamente corrompido por los especuladores del mundo político y del mundo de los negocios. A Giovanni Angelo Bergoglio, hijo de Francesco Giuseppe y María Brugnano, nacido el 13 de agosto de 1884 en la localidad de Bricco Marmorito de Portacomaro Estazione, mi abuelo, la guerra, la que ya había habido y la que iba a haber, le dejó también un arraigado sentimiento antimonárquico, que lo acompañaría el resto de su vida. No es justo. Decía. No es justo que el pueblo tenga que mantener a esta camarilla de vagos y gorrones, y encima que tenga que pagar con la piel por sus privilegios y sus culpas. Que trabajen. Recuerdo su felicidad cuando, en junio de 1946, se conoció la noticia de la derrota del Frente Monárquico en el referéndum que proclamaría en Italia la República, y en el que votaron por primera vez también las mujeres. Solo con la princesa Mafalda, que la comunidad de veteranos de guerra y de expatriados llamaba con sarcasmo Malfait, no era radicalmente antisaboyano, ella ha sufrido mucho, ha pagado por todos, decía. Después de emigrar al otro lado del mundo, su madre María, mi bisabuela, hizo 2 veces la larga travesía desde Italia para visitarlo a él y a sus hermanos. Era una mujer muy buena. Y, la segunda vez que fue, ella, que había nacido en 1862 en San Martino Alfieri, a unos pocos kilómetros de Asti,
murió en Argentina, a principios de los años 30. Ocurrió en la provincia de Santa Fe, porque los hijos estaban asfaltando esa parte de la ruta, la carretera nacional, y allí fue enterrada. Durante años sentí que algo me faltaba, porque la devoción hacia los difuntos es un sentimiento que en mi familia siempre nos han inculcado a todos. A los 5 años de una inhumación, había que exhumar los restos y trasladarlos a un ataúd más pequeño, y recuerdo el amor y la entrega con la que mi madre se ocupaba de esas piadosas tareas, limpiando incluso los huesos con alcohol. En fin, sentía que la bisabuela faltaba. Hasta que, hace unos 20 años, logré por fin identificar su sepultura y trasladarla a la tumba familiar, junto con sus hijos y el resto de parientes. Ahora reposa, con la familia de su hijo Eugenio, en el cementerio inglés de José C. Paz. En el de Jardín de Paz, en cambio, con 80 años cumplidos, fue enterrado su hijo Giovanni, mi abuelo. Se fue cuando yo enseñaba en Santa Fe, el 30 de octubre de 1964, en el hospital italiano, debido a un tumor en las vías biliares. Si la Primera Guerra Mundial me la contó mi abuelo, la segunda la conocí en Buenos Aires por los relatos de muchos inmigrantes que llegaron después de aquella nueva carnicería, o huyendo de ella. Muchos, muchos, muchos. Millones. Italianos, alemanes, polacos. Muchos polacos fueron a trabajar como obreros a la fábrica donde encontraría trabajo mi padre. Fue escuchando a aquellos hombres y a aquellas mujeres como los jóvenes supimos lo que había pasado, como nos enteramos de los bombardeos, de las persecuciones, de las deportaciones, de los campos de concentración y de detención, como comprendimos lo que había sido ese nuevo, terrible conflicto. Por eso sé que es muy importante que los jóvenes conozcan los efectos de las guerras mundiales del siglo pasado, esa memoria es un tesoro, doloroso pero sumamente útil, para crear conciencias. Un tesoro que impulsó incluso el arte italiano y europeo. Nuestros padres nos llevaron a ver todas las películas de aquel momento, Pasolini, De Sica, Visconti, los grandes del neorrealismo. Entonces se proyectaban 3 películas seguidas, la principal y 2 menores, nos llevábamos de casa un bocadillo y nos pasábamos el día en el cine. Estoy convencido de que el cine italiano de la posguerra, el neorrealismo, es una gran escuela de humanismo. Los niños nos miran, con la que De Sica anticipa esa corriente, tendría que verse en los cursos prematrimoniales todavía hoy, y yo hablo de ella en las bodas que celebro. Y hay escenas de Roma, ciudad abierta de las que conservo un recuerdo imborrable, Anna Magnani y Aldo Fabrizi han sido nuestros maestros. También de lucha, de esperanza, de sabiduría. Cito a menudo una frase que a Magnani le encantaba decirle al maquillador en el escenario: déjame todas las arrugas, no me quites ni una. He tardado toda la vida en conseguir que me salgan. También sabía ser sabia, Nanarella. Y además estaba Fellini. A mi Fellini de cuando yo era chico, el de Hasta la Dolce Vita, lo quise muchísimo. Y en La Strada, que vi cuando tenía 18 años, incluso me identifico. En una escena clave, el joven acróbata, que representa probablemente su personaje más franciscano, el Matto, le dice a su disparatada tocadora de trompeta, Gelsomina, a la que da vida Giulietta Masina: no lo creerás, pero todo lo que hay en este mundo sirve para algo. Mira, agarra esa piedra, por ejemplo. ¿Cuál? Esta. Una cualquiera. Bueno, también esta sirve para algo, también esta piedrecita. ¿Y para qué sirve? Sirve, y yo qué sé. Si lo supiese, ¿sabes quién sería? ¿Quién? Dios, que lo sabe todo, cuando naces, cuando mueres. Yo no sé para qué sirve esta piedra, pero para algo tiene que servir. Porque, si es inútil, entonces todo es inútil, también las estrellas. Y también tú también sirves para algo, con lo tonta que eres. Está San Francisco en esa escena. Está la piedra. Nosotros, piedrecitas en el suelo, y, la piedra que desecharon los arquitectos, pero que, es ahora la piedra angular, MT21,
42. Y que le da sentido a todo, incluso a lo que no comprendemos. Está él, buscar a Dios en todas las cosas, por decirlo con las palabras de la espiritualidad de San Ignacio. Sé perfectamente que en su día esas películas, sobre todo la Dolce Vita, fueron atacadas por ciertos círculos, también clericales. Pero cada época tiene sus intolerancias, que pueden centrarse en una chica exuberante que se banaba en la Fontana di Trevi. Luego está la sustancia, una sustancia pétrea, que ahonda en la profundidad, propia del auténtico arte. Pier Paolo Pasolini dijo que esa película indagaba en la relación entre pecado e inocencia, y que nos hallábamos ante un alto y absoluto producto del catolicismo contemporáneo. El padre jesuita nazareno Tadi habló de gran espiritualidad cristiana. Y otro jesuita, el padre Virgilio Fantuzzi, que era amigo del cineasta, escribió que cada obra de este autor está inspirada por el soplo misterioso de un Dios oculto. De una manera u otra, los tres tenían razón. Esas películas son sobre todo tesoros a los que hay que recurrir. Son pedagogía para este momento. Como también la cinematografía argentina de aquellos años, pienso en Los Isleros de Lucas de Mare, era profundamente humana, parte integrante de la cultura familiar, y además inspiración para reflexiones morales en las charlas diarias de los muchachos. El cine argentino también era bueno, tenía un nivel muy alto. Es importante que los jóvenes puedan recuperar de sus abuelos, de sus padres y de sus madres aquella memoria y aquellas raíces, para que no haya un vacío o para que no se cometan los mismos errores. Que conozcan, por ejemplo, cómo nace y crece un perverso populismo, el soberanismo que se resguarda y se aísla. Solo hay que pensar en las elecciones federales alemanas de 1932 a 1933 y en Adolf Hitler, el antiguo soldado de infantería obsesionado con la derrota en la Primera Guerra Mundial y con la pureza de la sangre, que había prometido el desarrollo de Alemania después de un gobierno que había fracasado. Pues bien, que los jóvenes sepan de qué modo empiezan los populismos. Y de qué manera pueden terminar. Las promesas que se basan en el miedo al otro ante todo, son las proclamas habituales del populismo, y el principio de las dictaduras y de las guerras. Porque, para el otro eres tú. Las palabras de mi abuelo Giovanni me resonaban en los oídos y en el corazón cuando, en septiembre de 2014, fui al cementerio de Redipuglia, en Gorizia, el inmenso camposanto de la Gran Guerra en el que hay enterrados más de 100.000 soldados italianos, 60.000 de ellos desconocidos. Se les había robado todo, hasta el nombre, hasta la posibilidad, para sus parientes y para sus padres, de llorarlos en una tumba. Poco antes había estado en Fogliano, donde estaban enterrados 15.000 soldados, enemigos, de 5 países diferentes, de los cuales solo una mínima parte habían sido identificados. Acababa de contemplar la desgarradora belleza del paisaje de toda aquella zona, hombres y mujeres que trabajan y sacan adelante a sus familias, niños que juegan, personas mayores que sueñan, y ahora caminaba entre miles y miles de tumbas, todas iguales. Lápidas de hombres jóvenes. Así, mientras celebraba la misa, en aquel lugar, junto a los obispos y a los sacerdotes que habían llegado de todos los países involucrados en el conflicto de 1915 a 1918, solo se me ocurrió decir, la guerra es una locura. Tenía delante de los ojos una demostración plástica, de brutal evidencia. Mientras Dios saca adelante su creación, y nos pide a todos que colaboremos en su obra, la guerra lo destruye todo. Hasta lo más hermoso que Dios ha creado, el ser humano. Lo trastorna todo, también el vínculo entre los hermanos. La guerra es locura, y su disparatado plan de desarrollo es la destrucción. En la entrada de ese cementerio se lee el irónico lema de todas las guerras, ¿qué más me da? Es la respuesta de Caín a Dios, soy yo el guardián de mi hermano. Gen 4, 9. Una respuesta que no mira a la cara a nadie, ancianos, niños, madres, padres.